Y el examen del primer aporte, me estaban preguntando, va a ser para el 15 de septiembre. ¿Ok? Va a ser acá en la clase. Como algunos compañeros tienen problemas por sus prácticas, el examen va a estar aperturado en el sistema a partir de las 8:30. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta respecto a eso? Chévere. Ya. Listo, muchachos. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Genial. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver lo que es cicatrización de heridas, ¿ok? En general, cuando hay una lesión, la cicatrización va a comenzar en este momento que se generó la injuria, ¿verdad? Todo el proceso de cicatrización va a depender de varios factores. La mayoría de los factores identificables y conocidos tienen que ver con el listado que está al lado izquierdo, que es la edad del paciente, peso del paciente, el estado nutricional, el estado de hidratación, la capacidad inmunológica del paciente, que haya enfermedades crónicas, neoplasias, daños vasculares en la herida, qué tipo de superficie ha sido afectada, la profundidad y qué zona anatómica o infección puede haber tras la herida. De este listado, el que ustedes tienen que considerar ver mucho con las enfermedades crónicas que tengan. Paciente diabético, ¿no? O que está inmunosuprimido o en tratamiento con quimio, radioterapia, esos tipos de antecedentes les importa bastante porque a las finales les puede traer las complicaciones más graves o más difíciles de tratar de una herida, así que con eso pueden ustedes manejarlo más, ¿ya? Ahora, cada vez que haya también daño vascular, que ustedes vean que es una zona isquémica o un colgajo que está isquémico, necrótico, también esas heridas son de un manejo más especializado, deben tener mucho cuidado ustedes y preferentemente derivar, ¿ya? Ahora, cuando ven ustedes las fases de la cicatrización, vamos a ver que hay tres etapas grosas que se dividen en un inicio en la cicatrización inicial, la cual te va a traer. Ahora activo esto ya. La cicatrización inicial, que va a venir primero con la hemostasia, posteriormente va a ser la fase inflamatoria. De estas etapas iniciales, la hemostasia es la que va a empezar a generar el tapón plaquetario, va a empezar a activarse todos los, las cascadas del endotelio para que se pueda dejar de sangrar. Posteriormente eso y empieza la migración, ¿no? Que vamos a ver, vamos a desglosar uno por uno. Viene la fase inflamatoria en donde hay migración de células inflamatorias para que pueda hacer la debida esterilización del medio y que empiece a crecer células de replicación. Ahí es donde después va a venir la cicatrización intermedia o proliferación, en donde se caracteriza ¿por qué? Esto, migración de fibroblastos. Ya, en la mayoría de preguntas de examen, siempre que ves en la etapa intermedia, o también inclusive cuando te dicen la etapa proliferativa, piensa en fibroblastos, chicos, por favor, ¿ya? Y entonces, posteriormente eso de la migración ya va a empezar a haber una angiogénesis y puede haber epitelización. En la etapa ya tardía se da la consolidación propia del colágeno, hay retracción de la herida
y la formación de cicatriz y remodelación. ¿Ok? Entonces, esas son las fases grosas de la cicatrización. Cuando tú hablas de la fase inflamatoria, posteriormente a la que se hizo hemostasia, donde trabajan las plaquetas, todos los gránulos que liberan las sustancias de la herida, ¿ya? En donde se van a empezar a acumular fibronectina y serotonina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya un agregamiento plaquetario y a la vez se forme el coágulo de fibrina, que es lo ideal y es un andamiaje que cuando acaba la hemostasia empieza a funcionar para que puedan migrar hacia la herida todos los leucocitos y monocitos y se dé la fase inflamatoria de per se, ¿no? Entonces, todo lo que es la inflamación, los polimorfonucleares, dentro de las primeras 48 horas, van a empezar a migrar gracias a qué? A que los vasos sanguíneos empiezan a ser más permeables, ¿no? Hay un eritema, ¿no? Edema, hay una congestión vascular que te permite que se empiece a acumular todas estas células inflamatorias, ¿no? Y se va a dar la liberación local de prostaglandinas, ¿no? Eso sería lo más importante. Ahora, dentro de todo eso, esto se va a encargar de qué? De fagocitosis, ¿no? Ujú. Y a su vez se va a liberar las citoquinas proinflamatorias, los factores tumorales, ¿no es cierto? Proteasas colagenasas para que se degrade la matriz. Es como una limpieza de todo este lugar de injuria para que los neutrófilos procedan a la limpieza de todo ello, ¿no? Entonces, ahí en la fase inflamatoria todavía no se da un cierre, ya que estos neutrófilos retrasan el que se epitelice las heridas, ¿no? Es lo que les explicaba con lo de la reacción tisular, ¿no? Cuando genera mucha reacción tisular, hay mucha inflamación, entonces no tienes un cierre adecuado, ¿no? Entonces, eso evita la cicatrización, ¿ok? Entonces, como ven, ahí al inicio, ¿no? de la lesión empiezan a migrar las plaquetas, todas las células rojas empiezan a migrar también. Todavía no hay un ingreso de fibroblastos ni nada. Las que más activan en esto, que ustedes tienen que acordarse de la fase hemostásica, es las plaquetas y luego en la inflamatoria los neutrófilos, ¿no? Empiezan a hacer fagocitosis, todo lo que hemos visto, ¿no? Después de ello, ya los macrófagos, dentro de las 96 horas, van a permanecer hasta que la cicatriz empiece a completarse, ¿no? Y ya hay un debridamiento, que es la fagocitosis de per se. Entonces, esto va a contribuir en la estasis microbiana y para que podamos ver que se regule una proliferación celular adecuada, ¿no? Cuando ustedes tienen los macrófagos, ya hacen una fagocitosis macra. Entonces ya se encargan de detritus amplios, porque no podría crecer tejido en un lecho cruento, ¿no? En un lecho sucio, se puede decir así, ¿no? Entonces, posteriormente a ello, los linfocitos T, ya en la semana, van a empezar a hacer la transición a la etapa proliferativa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ya empiezan a modular el ambiente. Es como si tú lo pones en una analogía, los polimorfos agarran y empiezan a aspirar el polvito, ¿no? Aspiran el polvo. Luego los macrófagos empiezan ya a barrer y a limpiar, a lavar las cosas más grosas, ¿no? Más grandes. Y por último, los linfocitos T ya a la semana lo que hacen es acomodar la casa para que vengan las visitas, ¿no? Entonces ya lo han modulado este ambiente, entonces va a haber menos resistencia de la herida que van a tener menos colágeno ahí, ¿no? Todavía para que puedan empezar. Entonces, esta regulación que van a hacer es para que se pueda empezar a la síntesis de la matriz, ¿no? ¿De quiénes? Para los fibroblastos, ¿no? Entonces, como han visto, ahí están, ¿no? Los neutrófilos son los que empiezan con el componente inflamatorio. Posteriormente a eso van a venir los macrófagos para que
puedan empezar a hacer la fagocitosis propiamente dicha y al final los linfocitos T que van a preparar este lecho para que pueda empezar la proliferación, ¿no? Ahora, la etapa proliferativa, ya, normalmente, acá me he equivocado, disculpen chicos, son en semanas, ¿ya? Entonces, normalmente viene desde la primera semana hasta el mes, inclusive dicen, en donde van a empezar a proliferar, como les dije, la palabrita clave son los fibroblastos, ¿ya? Entonces se activan para que haga una remodelación de toda esa matriz de la herida y se va a empezar a sintetizar más colágeno, ¿ya? Ahora, las células endoteliales van a empezar a proliferar y eso va a generar, ¿qué cosa? Angiogénesis, ¿no? Cuanto más vasos sanguíneos se generen, va a haber más migración de células y va a poder haber mayor irrigación para que pueda estar vivo el nuevo tejido, ¿correcto? Entonces, luego en la síntesis de matriz van a empezar con la proliferación de los 18 tipos de colágeno para que empiece la reparación de las heridas, ¿no? Normalmente el 1 para la matriz extracelular y el tipo 3 en piel, ¿ok? Ahora, también se va a ver la síntesis del proteoglicano, que es la sustancia primordial para que haya tejido de granulación, ¿no? Entonces ahí ya está la cicatriz que ha sellado, ¿no?, la herida y dentro va a empezar la proliferación de los fibroblastos, ¿no? Ante esta proliferación van a empezar a formar todas estas barritas que son los depósitos de colágeno, ¿ya? Después, ya en una fase 3 de la maduración y remodelación, vamos a tener que comienza la fase fibroplástica, en la cual, como su nombre dice, de plastía, empiezan a reorganizarse el colágeno para que haga esa plastía, esa remodelación, ¿no? Y le va a empezar a dar esta fuerza e integridad mecánica a la herida. ¿Ok? Estos son como andamios, ¿no? Como lo que ven en las construcciones, dando esta matriz de fibronectina y ya un colágeno tipo 3, ¿no? Aumentan los glucosaminoglicanos, aumentan los protoglicanos y aumenta más el colágeno tipo 1, ¿no? Entonces, posteriormente a que se da esta remodelación de la herida, ya en la maduración vamos a tener la contracción de la herida. Esta contracción que ven, eso es lo que siempre les digo, que una herida se retrae. Por eso les digo en las prácticas que cuando están suturando, no tengan miedo de suturar, o mejor dicho, de jalar todavía su nudo, porque ustedes todavía no tienen esa praxis, entonces a veces no ajustan mucho. Y cuando terminan de anudar, el nudo queda un poco suelto. ¿Ok? Entonces, como queda un poco suelto, se les desata, ¿no?, todo en la sutura que hicieron. Entonces, lo ideal, en un inicio ustedes ajusten todavía sin ningún problema y poco a poco ustedes van a ir controlando esa fuerza de ajuste para que no estrangulen la sutura, ¿ok? Pero en general, cuando se da la contracción de la herida, ya el que va a ser responsable ya no es solamente el fibroblasto, sino el miofibroblasto, que ya tiene actina dentro de él, lo que le va a dar esa capacidad de que se contraiga, ¿ya? Y esto se va a ir incrementando, incrementando, incrementando con el pasar de la herida, ¿ya? Hasta que se va a dar una apoptosis celular. Todos conocemos, ¿no? ¿Qué es la apoptosis? La muerte programada celular, ¿correcto? Entonces ya su muerte programada, más o menos hasta las 4 semanas, es donde ya deja de retraerse, ¿no? Ahora, estos son algunos factores derivados de cada célula que intervienen en la cicatrización y la función que te van a dar. Que ustedes tengan que aprendérselos, no chicos, no se hagan bolas, solamente se los pongo ahí porque aunque no lo crean y aunque bueno, me parece también ya muy absurdo, varios de estos han sido preguntados en sus exámenes, no de ENAM, pero sí de residentado médico, ¿ya?
¿Cuáles han sido las preguntas de residentado por si es que les importa o si quieren por A o B tener un check-in así rápido? Ha sido las interleucinas, ¿no? La interleucina uno que ha estado dentro de los macrófagos y linfocitos como su secreción, ¿no? Y el factor de crecimiento fibroblástico, que es de los macrófagos. ¿Ok? Esos son los dos que recuerdo que están en los bancos de preguntas. Entonces, inclusive este cuadro es de una pre-residentado. Así que no está de más que con que conozcan algunas cositas para que vayan afianzando, para que se preparen también para esta, cuando tengan que dar este examen, ¿no? Pero para mi curso no es tan necesario que lo aprendan por si acaso. Ahora, también de esta pre, este es de la Villa Medic, si no me equivoco, eh, saqué este cuadrito que como ven en la parte derecha es del ENAMI residentado médico. Esta es una parte que preguntan mucho y este cuadro que hicieron ellos me parece muy didáctico, la verdad. Y en cierto punto, para todo lo que hemos hablado, prefiero mil veces que se aprendan este cuadrito que les va a servir para su práctica del curso y para inclusive para el futuro, para que respondan preguntas de ENAM o residentado. ¿Y cómo lo dividen? En la fase inflamatoria, proliferativa y de remodelación, ¿correcto? Dentro de la inflamatoria ponen la hemostásica y de la inflamación propiamente dicha. La hemostasia, como saben, según el tiempo de coagulación y sangría, 5 a 10 minutos ya estamos haciendo hemostasia. Migración de plaquetas, vasoconstricción, ¿no es cierto? Y empieza toda la cascada del endotelio para cierre de ese sangrado. Check. Uno. Segundo, la inflamación. ¿Qué cosa migra ahí? Los neutrófilos, ¿no es cierto? Los polimorfonucleares y, como les dije, los macrófagos, los que interfieren en esto, ¿verdad? Posteriormente a ello, en la proliferación, vamos a empezar a tener la granulación. ¿Quiénes se encargaban de eso? Le habían alistado los linfocitos T, ¿verdad? Ujú. Los linfocitos T, tras alistar este lecho, ¿quiénes migraban? Los fibroblastos, ¿verdad? Y una vez que los fibroblastos han proliferado, ¿qué pasa? Hay epitelización, ¿verdad? Empieza la epitelización y posteriormente a ello viene la fibroplasia, en lo que los fibroblastos empiezan a cambiar y cambian a miofibroblastos, ¿verdad? Y a partir de ello ya se va a empezar a dar la contracción de la herida en la etapa de remodelación y luego estos terminan muriendo por apoptosis hasta que terminen madurando la herida. Estos son en el caso de las células, ¿verdad? En cambio, en los vasos sanguíneos, al inicio, en la hemostasia hay vasoconstricción y después inmediatamente hay vasodilatación hasta que termina la contracción de la herida, ¿verdad? Y dentro de la matriz de la cicatriz empezamos con la fibronectina. La fibronectina en la hemostasia es casi nula, luego se eleva bastante cuando ya está empezando la etapa de granulación. La inflamación todavía recuerden que no te ayuda a que haya cicatrización. Cuando acaba la inflamación y ya está el lecho listo para los fibroblastos es donde la fibronectina llega a su pico. Y después en la granulación sigue y va bajando según vaya yendo hasta la etapa de contracción. Los tipos de colágeno existentes, como les dije, el primero, el colágeno tipo 3, que empieza una curva al inicio, empezando a depositarse como un colágeno joven en la inflamación y granulación, luego baja cuando ya empieza la epitelización, y el colágeno tipo 1, que va a empezar a crecer y crecer según cómo vaya madurando la herida, porque es el colágeno de depósito y el que al final se va a quedar en la cicatriz o en la lesión que dejó, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza tensil, que es la retracción, se va dando, ¿no? Al 30%, al 99% de cuánto va a aguantar esta herida. Entonces, si te dan cuenta abajo, te dicen que la injuria y la etapa inflamatoria va hasta los 3 días,
¿no es cierto? La etapa proliferativa puede ir hasta las 3 semanas y la de remodelación hasta 2 años, ¿no? Esto lo han sacado bastante basados en preguntas ENAM y recientado médicos, chicos. En mucha literatura van a encontrar algo un poco distinto, que te pone la inflamación hasta 7 días, proliferación hasta un mes y remodelación un año, ¿no? Entonces esto varía mucho, por si acaso. Pero con que tengan una idea así vaga de más o menos lo que es importante, ¿ok? Lo que más han preguntado es esto, la remodelación, ¿no? Entonces, si es que no estás tan convencido, puedes ponerlo de 1 hasta 2 años, ¿no? Que es donde de verdad ves cómo termina una herida, ¿ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Listo, chicos. Ninguna pregunta, ¿verdad? Mm, 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 Listo. Cuando hablamos de algunos tejidos especiales, estos tejidos especiales son, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, ¿ya? Es importante que solamente conozcan vagamente estos conceptos porque no todos los tejidos cicatrizan igual. El que ustedes más van a manejar y más les sirve y todo ello es la piel, obviamente, ¿no? Pero algunos tejidos nobles como el tejido gastrointestinal, el cerebro, tienen cicatrizaciones distintas. Y en el caso del tejido gastrointestinal, ya tiene un tejido de sostén, ¿ya? Que es la muscularis mucosae. Esta muscularis mucosae es la que le da soporte y tiene un tipo de cicatrización que va a terminar haciendo una cicatrización muy rápida y pronta del tejido dañado, ¿no? Y esto es porque tienen muchas, pero muchas fibras de colágeno y fibras de elastina. La vascularización de este tejido también es mucho mayor, ¿no? Lo cual le va a dar una cicatrización muy rápida, ¿no? Entonces siempre es bueno que entiendan esto respecto a algunos tejidos especiales, ¿ya? Por ejemplo, acá algunas diferencias que hay entre el tracto gastrointestinal y la piel, ¿no es cierto? Que te permite que la cicatrización del tracto gastrointestinal sea más rápida. Pero esto también, a veces, al ser tan rápida y abrupta, genera cicatrización aberrante que se expresa como fístulas, ¿no? Las fístulas gastrointestinales, tan temidas por nuestra especialidad, que terminan siendo riesgos para reoperación o para estancia hospitalaria prolongada de los pacientes, ¿no? ¿No? Entonces hay que entender eso. ¿Por qué? Porque en la síntesis de colágeno del tracto gastrointestinal no solamente van a intervenir los fibroblastos, sino que acá también las células del músculo liso del mismo intestino, ya incluyendo los enterocitos, son las que se encargan de liberar todo el colágeno para que pueda
cerrar la herida. ¿Ok? Ahora, cuando ven los tipos de cierres de herida, vamos a ver estos tres tipos de cierre de herida. ¿Ok? Deme un segundo, por favor. Listo, chicos, disculpen. En lo que es el tipo de cierre de heridas, vamos a ver lo que es el cierre por primera intención, ya, que es cuando nosotros hacemos el corte, ¿no? Y lo que estamos aprendiendo, ¿no? Suturamos inmediatamente, ¿ok?
Eso normalmente se hace en una herida limpia, ¿no es cierto? En la cual puedes cerrar normal. ¿Ya? Los que son heridas por segunda intención son heridas contaminadas o que tienen sobrecrecimiento bacteriano o que han tenido una pérdida de solución o de tejido que se deja granular en el proceso de granulación para que termine por cerrarse la herida de per se sin un proceso de sutura. Y las que son por tercera intención son en donde después de haber hecho un cierre por segunda intención se afronta con una sutura posteriormente. ¿Ok? Ahora, cuando tú clasificas las heridas, la clasificación de las heridas puede ser según la naturaleza, ¿no? Si es por una incisión, cizallamiento, contusión, quemaduras, mordeduras, úlceras, etcétera, ¿no? Por la profundidad, si son superficiales o profundas. Cuando ya pasa, ya saben, el tejido celular subcutáneo ya es profundo. Según la temporalidad, ¿no? Si son agudas, crónicas, ya, y según la contaminación, que es la que más se utiliza, en la cual vamos a ver si son limpias, limpia contaminada, contaminada o sucia. Esto es muy preguntado dentro de nosotros y en todo lo que ustedes van a dar exámenes, en la clasificación de heridas según su contaminación. ¿Ya? Vamos a ver un ratito lo que es según su naturaleza. Por ejemplo, están las contusas, ¿no? Que son, ¿no? Que no tienen unos bordes netos, los cuales les tiran pues piedrón ahí, ¿no? Entonces no tienes una lesión propiamente dicha, en la cual las suturas se hacen en algunos puntos de afrontamiento en algunas zonas y las demás se deja con granulación, otras veces se tienen que hacer colgajos o flaps, ¿no? Las más difíciles de tratar son en la cara, ¿no? Porque ahí tienes que guardar una gran estética, ¿no? Las heridas cortantes, en las cuales te meten tu botellazo, tu chuzo ahí, y ellas sí tienen unos bordes netos en los cuales también hay que restituir la dirección de la herida, es más fácil su cierre. Las contuso cortantes, ¿no? Las cuales los bordes vas a ver que pueden tener un hundimiento, ¿ya? Y las que son las punzantes, ¿no? Con armas blancas, ¿no? Eh, como cuchillos, etcétera. Y las heridas por atricción, en las cuales hay aplastamiento de un segmento corporal, ¿no es cierto? Normalmente estos son por en extremidades, ¿no? Las famosas atracciones que hay por amoladoras y eso, ¿no? Posteriormente a eso, posteriormente a eso, vamos a ver las heridas abulsivas, en las cuales hay arrancamiento, amputaciones, donde se extirpa un segmento corporal, como acá, ¿no? Solamente se ha quedado haciendo su like el paciente. Luego está lo que es el acolgajo, en el cual hay una tangente de piel que está unida normalmente por un solo pedículo, ¿no? Acá esto, por ejemplo, no existe y todo esto es un colgajito, ¿no? Para que se tiene que restituir igual su unión con los pedacitos, ¿no? Las heridas abrasivas o erosivas, ¿no? En donde se caracteriza porque pierde la epidermis, pero se conservan las otras partes de la piel. Normalmente esto no es suturable, ¿no? Solamente se trata con curaciones. Ahora hay muchas cosas que ustedes van a ver con sus explosiones, como hidrogeles, hidrocoloides para ello. Y por último, la de cizallamiento, ¿no? Que son como unos por arrastre, en las cuales hay una aplicación de fuerzas en direcciones opuestas, ¿no? Sobre el tejido del cuerpo. Ya, entonces, según la temporalidad, vamos a ver que hay dos literaturas, unas que dicen agudas y crónicas, nada más, y otras que te lo ponen como subaguda más, ¿ok? Lo característico es que quiero siempre que se acuerden es este corte, 6 horas. Van a verlo también inclusive en lo que es la contaminación de la herida, y es importante, ¿por qué? Porque en eso se ha visto el crecimiento bacteriano en una herida expuesta. Entonces es por eso que una aguda se determina como menor a 6 horas de evolución
menor a 6 horas, que son potencialmente estériles. Las subagudas, que son mayor a 6 horas, ya, pero menor a 5 días de evolución, que pueden colonizarse, ya, pero se puede tomar ciertas medidas de limpieza para ayudar a la herida. Y las crónicas, que son mayor a 5 días de evolución, en las cuales se va a considerar colonizada ya por bacterias una herida, ¿no? Que ya es muy difícil tratamiento. Ahora, ¿por qué es que existe la cicatrización crónica de heridas? O sea, no debería existir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se lentifica todo este proceso de cicatrización que hemos visto? Pues normalmente es porque hay cuerpo extraño, esto es algo que es muy común en los internos, dejan vidrios, dejan pedazos de madera, de piedra, ¿no? Que se les ha quedado. Eso evita la cicatrización porque sigue inflamando, porque hay tejido necrótico que no ha sido debridado, porque la misma lesión se ha vuelto a golpear varias veces, porque había hipoxia o isquemia, hay una insuficiencia venosa de por medio, había una infección no tratada, porque ahí ya hay genéticamente un déficit de factores de crecimiento, ¿ya? O por radiación o quimioterapia que evita que haya degradación excesiva de proteínas de la matriz, ¿no? Y por factores que son del paciente como diabetes mellitus, que tome esteroides, ¿no? Corticosteroides, ¿no? Antineoplásicos, tabaquismo, enfermedades vasculares de colágeno, traumatismo repetitivo y enfermedades hepáticas o renales, ¿no? Que evitan que se haga una buena degradación de la matriz. Entonces, esto te lleva a cicatrices crónicas. Las más comunes que van a ver en cronicidad son los pacientes diabéticos y los otros son los postrados crónicos con sus úlceras, ¿no? Entonces, según la profundidad, vamos a ver lo que son las superficiales y profundas, además de que hay una herida ya superficial, que es solamente la escoriación, ¿no? Que solamente abarca la epidermis, máximo hasta la dermis, solo ese estrato de la piel, entonces no te hace nada más, ¿no? La superficial pueden abarcar hasta la epidermis y llega hasta la hipodermis, como les dije. Y cuando ya es profunda, ya es que pasa la hipodermis y ya puede haber músculo, fascias, tendones, etcétera, ¿no? Ahora, según ello, también determinas cuándo es herida penetrante, perforante y el empalamiento. Este es importante que entiendan porque son términos que se aplican según la descripción que ustedes van a tener de la herida, ¿ok? Entonces, ¿qué es una herida penetrante? ¿Ya? Es la herida que va a abarcar desde el epidermis o hasta el punto de salida, como es este, que acá sería la conjuntiva en vez de la piel, ¿no? Pero llega hasta la fascia profunda, ¿no? Va hasta la profundidad, ¿no? Que puede llegar hasta músculo esquelético, ¿no es cierto? Y te va a comunicar con alguna cavidad corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá entró por la conjuntiva y entra al globo ocular, a una cavidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde es una herida penetrante. Eso en el abdomen igual, ¿no? Entra el cuchillo y es una herida penetrante, ¿no? Pero en cambio, ¿qué es una herida perforante? Cuando hay orificio de entrada y de salida. Entonces, entra y sale, ¿no? En el abdomen también entraría y saldría. Acá también entrada y salida, ¿correcto? Y en cambio, el empalamiento, ¿no? ¿Qué cosa es? Literal, que te hagan anticucho, ¿no? Que entre toda la lesión pasando por varias cavidades, ¿no? Acaba de entrar por cavidad pélvica, abdominal, ¿no? Ahora, lo que les decía y lo que es más preguntado, que es muy importante que entiendan, por favor, chicos. Ujú. Disculpen.
Chicos, disculpen. Entonces, según la contaminación, vamos a ver que en alguna literatura ustedes van a ver que solo ponen como clases. Clase uno, clase 2, clase 3 y clase 4. Ya, esa es en sí la clasificación que debería usarse, pero para el ENAM y recientado médico siguen usando la clase uno es la limpia, la 2 es la limpia contaminada, la 3 la contaminada y la 4 es la sucia. ¿Ok? Entonces puede ser cualquiera de los dos. ¿Cuándo es una herida limpia? ¿No? La herida limpia, que es la que tiene muy bajo riesgo de infección, ¿ya? Es en la cual va a estar una herida con ausencia de inflamación en la cirugía. No se accede a dónde, a cualquiera de las cavidades o los tractos, como el respiratorio, gastrointestinal o del genitourinario. ¿No? Son normalmente lugares cerrados. Los ejemplos clásicos de estas heridas son las hernias, chicos. ¿Ya? Esto es lo que les preguntan mucho y también en mi balotario está. ¿No? Herida por una herida de una hernia umbilical, ¿no? Una herida causada para una hernioplastia, es una herida limpia, ¿no? Cuando haces una laparotomía exploratoria, abres la cavidad abdominal, pero no estás abriendo intestino, herida limpia. Una mastectomía, abres el seno, limpia. Cuando cambias un injerto de una derivación vascular, limpia, ¿no? Pero la más preguntada siempre en este campo es la hernia, ¿no? Ya, pero recuerden, no entras a ningún tracto, no cortas ningún tipo de tracto de respiratorio, intestinal, genitourinario. En la 2, en cambio, y es la limpia contaminada, ¿qué va a pasar? Ya accedes intencionalmente, o sea, no es porque, pucha, le metiste el cuchillo sin querer queriendo al intestino. Entras al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario, donde no vas a ver un derrame significativo del contenido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Por eso es que es intencional, esa es la palabrita clave. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, histerectomía. ¿Qué cortas? El tracto genital femenino, pero tú lo has ligado, tú lo has esterilizado y todo lo demás, por lo cual no hay un derramamiento de nada, ¿no? Por ejemplo, una colectomía, quitas el colon, ¿no? Entonces, estás quitando el colon, estás abriendo intestino, sí, pero tú has controlado eso, has cerrado los cabos, has hecho eso, no hay derramamiento de caca ni nada. Una lobectomía, estás sacando parte del pulmón, has cerrado los bronquios, ligas los bronquios, etcétera. Y el que más es preguntado para los exámenes de residentado, la colecistectomía. La colecistectomía es donde ustedes siempre fallan o tienen la duda. ¿Por qué? Porque mira, acá te dice la colecistectomía, está bien, pero siempre y cuando tienes que tener la clase 2, no tiene que tener la palabra itis. Ahorita vamos a ver, cuando tiene ya, tú has hecho el corte o lo que sea por una itis, hay inflamación, ¿no? O infección. Entonces, si hay eso, ya no puede ser clase 2, siempre es clase 3, ¿ok? Entonces, sería una colecistectomía acá, siempre y cuando son solamente por cálculos o con una colecitis crónica, o sea, que no está infectado, no es una colecitis aguda. Eso es en lo que siempre les preguntan, ¿no? Se hace una colecistectomía por colecitis aguda. ¿Qué clase de herida según contaminación es? Clase 3. Se hace una colecistectomía por litiasis vesicular. ¿Qué clase de herida es? Clase 2. ¿Por qué? Porque cortas el cístico, ¿no? La vía biliar. Pero acuérdense, es intencional y es controlado sin derramamiento ni nada. ¿Ya? Ahora, en la clase 3, cuando es contaminada, ¿no es cierto? Es una herida abierta, acá me he equivocado, disculpa, mayor a 6 horas, ya, porque acá igual dicen la sucia, mayor a 6 horas. No, no, estoy bien, disculpe, disculpe, está bien esto. Es una herida abierta menor a 6 horas, ya, recuerden en la clasificación de aguda, ya que es accidental, ¿no? O que puede presentar una infección aguda. Entonces, todo lo que te dice itis, todo lo que es itis es contaminado, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
una apendicectomía por apendicitis, ¿no? Entonces, has ingresado al tracto gastrointestinal, pero por una itis, entonces clase 3. Un masaje cardíaco abierto, una colecistectomía, pero con inflamación, colecistitis o que haya derrame de bilis, clase 3 contaminada, ¿ok? O cualquier herida que esté llegando menor a 6 horas, ¿ok? Pero que sea producida, ¿ok? En cambio, la clase 4, que es la sucia, es una herida que tiene mayor a 6 horas, son traumáticas, hay tejido desvitalizado o puede haber secreción purulenta. Entonces, ¿qué puede haber? Una apendicectomía con peritonitis, ¿no? Presencia de pus de afuera, un absceso, ¿no? Todo lo que es un absceso perirectal, perianal, o una úlcera, ¿no? Perforada con una peritonitis fecaloidea, intestinos perforados, ¿no? Todo ello ya es una clase 4, ¿ok? ¿Y para qué te sirve clasificación? Toda clasificación te sirve para ver los riesgos de infección que vas a tener posterior al tratamiento, ¿no? La clase 2 es menos del 2%, la 1 es menos al 2%, la clase 2 de 5 a 10, la 3 15 y la 4 es mayor al 30%, ¿ok? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están vivos, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta de lo que les he explicado? Ya, chicos, les pido mil disculpas los que hicieron clases ayer conmigo. Estoy terriblemente mal ahorita, estoy con fiebre y dolor de cabeza intenso. Quería hacer rápido la clase para que sus compañeros puedan exponer, pero la verdad es que ya no doy más. Ya, por favor, al grupo que le tocaba ahora, le pasamos para la siguiente semana. Ya, voy a ir pasando también en el transcurso de de estos días al grupo de delegados, los grupos, y voy a reorganizar lo que es la- lo de las exposiciones y todo con las fechas, y le voy a pasar a Yara, por favor. ¿Ok? Entonces, mil disculpas, chicos. Ahora me despido. Se quedan, por favor, en la aula unos 15 minutos, 20 más, por favor, y luego se retira, ¿sí? Si no hay más preguntas, listo.